Bien, se observa Google, Chrome, ¿cierto? Se está proyectando bien. Gracias, Manuel. Voy a confiar en tus movimientos faciales para la aprobación ahí cuando esté haciendo preguntas. Elegí este formato de presentación para el taller porque, como se pueden dar cuenta, hay varias pestañas que están en esta ventana de Google, en el que tengo varios cursos abiertos. Una de las cosas que he identificado durante este semestre que llevo trabajando con los docentes es que se les hace mucho más fácil que les explique funciones de Canvas si es que les doy ejemplos de cómo se han utilizado en cursos reales. Entonces, como coordinador tengo la ventaja de que puedo acceder a cursos anteriores. La mayoría de los cursos que vamos a ver son cursos que he realizado yo, de asignaturas de psicología educacional y de neurociencia, pero mi intención es que cada vez que me refiera a alguna pestaña, por ejemplo, anuncios módulos o evaluaciones, ir a una pestaña de anuncios real de un curso que se haya dictado en la universidad y mostrarle cómo se ha estructurado. Y a partir de eso ir con estímulos visuales, ir comprendiendo mejor cómo se estructura. Y además comentar que tenemos tanto docentes como ayudantes en esta reunión, y por lo tanto hay información que quizás para los docentes sea mucho más pertinente que para los ayudantes, o información que sea mucho más pertinente para los ayudantes, para los docentes. Voy a intentar de forma transversal durante esta hora coordinar y que la información sea útil para ambos. Si hay algo que deba precisar respecto al rol de ayudante o respecto al rol de docente, también pueden interrumpirme ahí para irlo aclarando. Gracias, Maca. Creo que acabo de aceptar a la Magda. Y gracias por avisar. Si ven a alguien ahí en la sala, espera o le avisan por interno. Bueno, le agradezco mucho que me lo comenten. Bien, comencemos entonces. Elaboración de cursos Canvas. Miren, esta es la manera en la que estructuré el taller del día de hoy. Respecto a los contenidos que vamos a abordar, todas las pestañas que voy a mencionar y voy a explicar sus funciones, al menos en términos generales, son las que se encuentran en la columna izquierda. Vamos a hablar desde lo más básico respecto al ingreso a Canvas. Vamos a hablar de la página de inicio, de la pestaña de anuncios, de la pestaña de módulos, de tareas y de evaluaciones. Y si nos alcanza el tiempo, también me voy a referir a la manera en que se puede tomar asistencia en Canvas y cómo estos reportes quedan guardados en Zoom, que es una de las principales dificultades también que tienen los docentes nuevos. Eso respecto a los contenidos. Pero antes de comenzar también quiero que tengamos 3 consideraciones respecto a por qué prioricé la información que prioricé, que les voy a entregar el día de hoy, que se reflejan en esos 3 cuadritos que están en el lado derecho. Primero, este taller tiene por función abordar los aspectos básicos del funcionamiento de cada una de las pestañas que están a la izquierda, lo que significa que probablemente van a ir surgiendo dudas a lo largo de este taller. Por ejemplo, cuando lleguemos a la pestaña de evaluaciones y hablemos respecto a cómo se puede crear un certamen dentro de Canvas. Y puede que surjan dudas respecto a cómo crear una pregunta alternativa en un certamen, o cómo crear una pregunta de desarrollo breve. Sé que por tiempo no vamos a alcanzar a responder cada una de esas preguntas un poco más precisas en su totalidad, pero quiero que se queden con la tranquilidad de que a lo largo de este PPT, lo que van a ir encontrando son títulos, algunas pequeñas preguntas a las que les voy a dar respuesta, pero además siempre va a haber enlazado un link. Y ese link los va a enviar directamente al tutorial donde se explica cómo funciona cada una de esas pestañas. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de la pestaña de módulos, voy a bajar a módulos. Aquí hay un par de preguntas. Vamos a hablar de la pestaña de módulos, nos vamos a ir a un curso de Canvas real donde se ha estructurado la asignatura en base a módulos, pero además si ustedes después cuando tengan este material le dan clic, los va a enviar directamente al curso, al tutorial de Canvas, donde se explica cómo funcionan los módulos. Eso. Súper, entonces antes de comenzar solo me queda una duda, y es que me gustaría saber si tengo aquí entre los 18 participantes algún docente cuya primera experiencia utilizando Canvas va a ser este semestre. ¿Hay algún? ¿Sí?
Ya, Pauli, tú nunca has utilizado Canvas como herramienta para clase. Súper, súper. ¿Qué asignatura vas a hacer en este semestre? Taller de destrezas de comunicación y pensamiento 2. Ya, perfecto. Manuel, ¿en tu caso? En mi caso, diagnóstico cognitivo en la adultez. Perfecto. ¿Y Marcela? Yo, Cristóbal, Psicología Evolutiva de la Adultez. Ya, maravilloso. Valentina, igual, tiene la mano levantada. También el mismo que Manuel. Diagnóstico cognitivo del adulto. Súper, súper. Qué bueno, porque esta información me va a ayudar, me ayuda primero a entender cuáles son el tipo de ejemplos que les puedo dar que pueden ser beneficiosos para ustedes, y por otro lado también me ayuda a saber cuál es el nivel de detalle que tengo que dar de los primeros pasos, que son importantes. La mayoría de la información que dé va a ser útil también para los ayudantes. Vi que algunos ayudantes levantaron la mano, o sea que es su primera vez siendo ayudantes de la asignatura, y a priori comentarles que los permisos que tienen los ayudantes y que tienen los docentes para interactuar con la plataforma en Canvas de su curso son muy, muy parecidos, prácticamente los mismos. Ustedes van a tener la capacidad de editar módulos, de subir archivos, de crear carpetas, al igual que el docente. Hay algunos permisos un poco más importantes respecto a la edición del curso, que no van a poder utilizar por razones lógicas, pero en términos generales, todas las herramientas que les enseña acá son herramientas que ustedes van a poder utilizar. Valentina, no estoy seguro si tienes una duda o se te quedó la manito levantada. Si te quedó levantada, baja la please para no confundir. Gracias. Cristóbal, a propósito de esto me gustaría hacer un comentario especial para los ayudantes. Ustedes como ayudantes van a tener, bueno, para los que no me conocen en Santiago, mi nombre es Daniela Bruna, yo soy la directora de carrera de la sede de Concepción, ¿ya? Me gustaría contarles que como ayudantes van a tener un acceso, ¿no es cierto?, a ciertos materiales que son como delicados, ¿ya? Me refiero a que, por ejemplo, muchas veces ustedes van a poder ver temas asociados, por ejemplo, a los certámenes, a los trabajos, incluso, no sé, acabamos de ir a un curso de cómo utilizar una herramienta que permite ver si los estudiantes plagian, entonces ustedes a veces igual van a poder visualizar eso, ¿ya? Y yo se los comento porque desde la universidad cada vez más nos han pedido como transmitirles eso a ustedes, como en el fondo que sepan que van a tener mayor acceso que sus compañeros a información que es relevante del ramo y que obviamente hay que manejarla con la mayor confidencialidad y también con el mayor de los cuidados, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, uno se encuentra que los estudiantes comparten, por ejemplo, la clave para entrar a Canvas, ¿ya? Que es la misma clave que ocupamos, por ejemplo, en nuestros correos electrónicos, ¿ya? Entonces, si ese es el caso, es importante que este semestre ustedes actualicen su clave, ¿ya? Por todos los temas, ustedes saben que hay mucho como robo de claves, el tema de phishing, ¿ya? Entonces, es importante eso, ¿ya? Primero, saber que ustedes junto con el profesor son responsables de cosas muy importantes del ramo que están en Canvas, y segundo, ¿no es cierto?, que si a veces han compartido su clave, etcétera, que uno a veces lo hace, no sé, para trabajo en grupo, idealmente que este semestre generen una nueva clave e intenten en este semestre no compartir esa clave, por lo que yo les comentaba, ¿ya? Súper, súper. Muchas gracias, Dani. Bien, entonces comencemos con la primera etapa, que es el ingreso a Canvas. Probablemente lo más básico que vamos a revisar el día de hoy. Ahí en la pestaña de ingreso a Canvas, cuando se termine este taller, voy a enviar, vamos a enviar el link de las grabaciones de la mayoría de los talleres que fueron grabados, este incluido, y además de eso les voy a dar acceso a este PPT, por si acaso. Para ingresar a Canvas, el link para ingresar está ahí, está dispuesto ahí. Ahora, si ustedes se van a Google, y en Google ingresan acá Canvas UDD, la primera opción también los va a llevar exactamente al mismo link. ¿Cuál es el botón específicamente de la página donde uno tiene que ingresar para acceder a sus cursos Canvas? Acá, accede a tus cursos. Uno se va a acceder a tus cursos y si uno aprieta el botón, se va a generar otro cuadrito pequeño en el cual se va a solicitar el nombre de usuario, que es el nombre de su correo antes del arroba, y su clave.
ustedes ingresan esos datos y automáticamente los va a enviar a esta página que es el tablero, en donde van a estar todos sus cursos publicados. Hay una gran diferencia entre lo que están viendo ahora en pantalla y lo que les va a aparecer a ustedes. Como yo tengo los permisos para ver todos los cursos del semestre y de ambos semestres, si yo bajo acá, me aparece un cuadrito por cada una de las secciones, entonces hacia abajo son muchas. A ustedes les van a aparecer específicamente, en el caso de ser docentes, cuáles son las secciones que tienen a su cargo. En el caso de ser ayudantes, les van a aparecer las secciones que tienen como ayudantes, y además de eso, les van a aparecer las secciones en las que están inscritos como estudiantes. Pero esa es la manera más práctica de ingresar a Canvas, ya sea por este link o en Google, Canvas UDD. Si alguien tiene problemas con la contraseña o con su usuario, o si alguien, uno de los problemas más típicos que nos suceden en estos momentos o en estas alturas del semestre con algunos docentes, es que, por ejemplo, no se le ha habilitado la cuenta de Zoom Premium. Si ese es el caso, ustedes pueden contactarse con quienes estamos a cargo de la coordinación académica, en mi caso acá en Concepción conmigo, con Catalina Núñez en el caso de la sede en Santiago, y nosotros podemos gestionar en contacto directo con las personas responsables de Canvas o de Zoom, cuál sería el protocolo para solucionar la dificultad. Eso respecto al ingreso. Ahora, la primera pestaña específica a la cual me quiero referir es la pestaña de la página de inicio. Y esta es la única lámina del PPT que no tiene un link, porque realmente no hay ningún tutorial para la página de inicio. Y eso es porque no es necesario hacer tutoriales para la página de inicio. No es que haya un proceso estructurado paso a paso de cómo utilizar inicio. Cuando uno se refiere a la página de inicio, en esta por ejemplo es un ejemplo de una asignatura, de una sección de neurociencia, si uno se va a la página de inicio, esto es lo que le va a aparecer. Y en cualquier asignatura va a aparecer exactamente la misma imagen. Nombre arriba, el código de la asignatura, y acá una imagen, una imagen que es una imagen preestablecida. Cuando un docente no modifica esta imagen en su curso, durante todo el semestre se va a mantener la misma. Y esto, la manera más práctica o más útil que tenemos de entenderlo, es como un tablero gigante. Aquí ustedes pueden ingresar archivos, ustedes pueden ingresar links, ustedes pueden ingresar imágenes, pueden ingresar fotos, pueden ingresar canciones, cualquier tipo de archivo multimedia, ustedes lo pueden ingresar en este tablero y va a ser el primer contenido que va a aparecer en el estudiante cuando ingresa al curso. La manera de hacerlo es bastante simple. Lo único que tienen que hacer es apretar aquí en la opción de editar y les va a aparecer todo el mundo de posibilidades hacia abajo que tiene el tablero del inicio. Pueden eliminar esto sin ningún problema, pueden dejarlo exactamente tal como está y ir escribiendo hacia abajo. Y aquí la decisión de cómo utilizarlo va a depender estrictamente de cuál sea el objetivo que ustedes quieren cumplir con el tablero. Entonces les voy a mostrar dos ejemplos de dos asignaturas que han utilizado el tablero de distintas maneras durante el primer semestre de este año. Por ejemplo, tengo una manera o un ejemplo simple de cómo se utilizó de una manera sencilla pero útil esta página de inicio, y una un poco más compleja. Si se fijan acá, en esta asignatura, la docente utilizó la pantalla de inicio esencialmente para cumplir con dos objetivos. El primero, bueno, ahí le agregó una fotito, pero el primero de ellos fue darle la bienvenida a los estudiantes, dar un mensaje de bienvenida. Y el segundo fue darle acceso directo a través de la página de inicio al programa y a la calendarización del curso. Si se fijan aquí abajo hay dos imágenes, una que dice programa y el otro que dice calendarización. Si yo le doy clic a esa imagen, me va a enviar automáticamente a la calendarización de la asignatura. Si yo le doy clic a programa, de nuevo, me va a enviar directamente al programa de la asignatura. Eso es perfectamente realizable y no es difícil. Si ustedes se van a editar y suben cualquier imagen, ustedes a través de este botón, que es enlaces, pueden enlazar un link a la imagen. ¿Sí? Obviamente no quiero modificar el curso de la docente, aunque es un curso pasado, pero creo que no corresponde, así que no lo voy a hacer aquí en vivo, pero no es un proceso difícil.
de nuevo, si tienen alguna duda de cómo realizarlo o cómo anclar un link a la imagen, mi correo electrónico está disponible y puedo solucionar sus dudas, en realidad de cualquier sede en la cual surjan las preguntas. Entonces esta es una manera simple de utilizar la página de inicio, pero útil. Sin embargo, la segunda manera que les voy a mostrar, que yo la encontré particularmente interesante, es de esta asignatura que es de métodos. Y aquí tenemos un foro. Si uno baja en esta página y va viendo punto por punto cuáles son los materiales que el docente agregó a la página de inicio, se va a encontrar con el curso completo. Entonces, estas primeras fotos, yo preferiría que las omitieran porque estas son fotos que ingresé en mi rol de coordinador en el momento en el que hubo que mostrar información a los estudiantes respecto a las clases HyFlex. Acá en Concepción la decisión que tomamos fue organizar quiénes son los estudiantes que iban a asistir por clase y las listas de esos estudiantes las colgamos acá en la página de inicio. Entonces, esto es como material extra, algo que ingresé yo. Sin embargo, la página de inicio del docente comienza acá, en esta imagen, métodos de investigación. Esta fue la primera imagen que el docente el docente presentó, cosa que un estudiante ingresaba a la asignatura. Esta era la primera imagen que se mostraba. Y de aquí hasta abajo, si uno va leyendo, se va a encontrar con todos y cada uno de los archivos necesarios para estudiar la asignatura. El primer link es de la calendarización del curso. El segundo link es para ingresar al certamen. Después tenemos una tabla que el docente creó, o los docentes crearon, en el cual se describió cada una de las clases. Y si uno accede aquí, si yo le diese clic a este botón, me arrojaría la clase correspondiente. Están las presentaciones en PDF. Están todas las grabaciones de las clases que se subieron a la plataforma de YouTube, decisión del docente. Y están los materiales distribuidos por secciones. Ejemplos de archivos de investigaciones, ejemplos de archivos de diseño, de investigación, etc. Entonces, si se dan cuenta, esta es otra manera de entender la página de inicio, pero exactamente igual de funcional. Y obviamente yo les voy a mostrar otras pestañas como módulos o archivos en las cuales también se pueden colgar los PPTs, las grabaciones y todos los documentos. Se puede, perfectamente. Esta es solamente una manera de entenderlo y una manera de mostrarlo. Asumo que es un poco más cómodo. Yo creo que los estudiantes que están aquí con nosotros el día de hoy en función de ayudante quizás puedan empatizar más con esta idea, pero en este mundo de lo instantáneo es mucho más fácil que en la primera página que te aparezca sigas bajando, haciendo scroll y que te vaya apareciendo toda la información, como que es mucho más práctico. No es la única manera de hacerlo. Eso respecto a la página de inicio. Entonces, en síntesis, cuando yo entro a la página de inicio de una asignatura que no ha sido modificada en lo absoluto, ¿con qué me va a aparecer en la pantalla? Esta imagen. Esta imagen yo la puedo eliminar dándole al botón de editar y de ahí hacia abajo puedo estructurarla con lo que yo desee y presentándola en material que yo estime conveniente. ¿Alguna duda o comentario respecto a la página de inicio? Sí, disculpa, es que me puse a meter mano un poquito para ver. Entonces, es como lo que tú presentabas delante, que era como un listado de cosas a las cuales uno puede acceder. Yo en este mismo pedacito que tú estás proyectando, donde dice bienvenidos, puedo ir poniendo, colgando cosas hacia abajo. Exacto. Ya. Sí. Es como, o sea, todo lo hago dentro de ese cuadro y después se va a aparecer ordenado como tú lo mostraste. claro, hacia abajo y el sistema automáticamente lo va a ir presentando en la misma línea y en el mismo orden. Creo que la mejor analogía que puedo hacer con esta comparación es compararlo a cómo se utilizaban los foros en el 2004. No sé si alguien utilizaba foros en realidad acá hace 15 años atrás. Probablemente los ayudantes que están acá ni siquiera sabían lo que era un foro en esos momentos. Pero claro, es esa la lógica. Es un gran tablero con el que yo puedo ir interactuando a medida que voy girando la rueda y voy bajando en la misma página. Súper. Eso respecto entonces a la página de inicio. Había un mensaje en el chat. Todo claro. Gracias, Martín.
Vámonos entonces a la segunda pestaña, que es la pestaña de anuncios. Y de nuevo, aquí hay un link para que ustedes puedan acceder a la página de anuncios. Bueno, creo que esto también es necesario explicarlo para los docentes que es primera vez que interactúan con Zoom. La estructura que tiene la página de Zoom es bien simple. En la columna de la izquierda van a aparecer todas las pestañas de la plataforma a la que ustedes pueden acceder, y exactamente en el mismo orden. Se puede configurar cada una de las pestañas para que aparezca o sea invisible. Ustedes lo van a saber porque van a haber pestañas que tienen como esa de competencias, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? Al lado tiene un dibujo de un ojo tachado. Eso es porque un estudiante que entra a la plataforma no puede ver esa pestaña, y eso se puede modificar en configuraciones. Pero en general eso no es algo que ustedes van a, o debería ser necesario que ustedes modificaran a lo largo del semestre. Todas las pestañas importantes, las pestañas útiles para ustedes, van a ser pestañas que van a estar desbloqueadas desde el inicio. Si nos vamos a anuncios, ¿sí? Tercera opción, acá le damos clic y va a aparecer una siguiente pestaña en la cual se van a mostrar todos los títulos de los anuncios que se han dado en orden cronológico, desde el más reciente hasta el más antiguo, hacia abajo. Esta fue una asignatura mía de neurociencias del semestre anterior, entonces hacia abajo van a ir apareciendo solamente anuncios que di yo. Pero la gran ventaja que tiene anuncios respecto al correo electrónico es que los anuncios son permanentes y siempre van a estar visibles, excepto si ustedes los eliminan. Entonces, cuando un docente envía un anuncio por correo electrónico, si al estudiante o no observó el mensaje, o se lo olvidó, o lo pasó a eliminar, o se le fue a la carpeta de spam, hay una serie de circunstancias que van a entorpecer la comunicación, que con anuncios no va a pasar. Si ustedes anclan un anuncio en plataforma y lo dejan ahí, el docente, cada vez que un estudiante entre a la pestaña de anuncios, va a aparecer ese anuncio. Y sobre todo, la otra utilidad que tiene es que van a poder replicar y dejar comentarios acá en respuesta. Entonces, el sistema, si ustedes dejan un anuncio, por ejemplo, señalando algo respecto a alguna tarea o algún certamen, y un estudiante comenta acá abajo, el sistema les va a avisar que tiene una réplica y que ustedes pueden seguir interactuando. Aquí experiencias con anuncios obviamente van a ser distintas respecto al docente al que le preguntemos. Mi experiencia es que los estudiantes no interactúan mucho con anuncios. Los leen, siempre leen los anuncios, pero tienden a no responder en el mismo anuncio. Como que utilizan más el correo personal que entrega la bandeja de entrada para responderlos. Eso respecto a la pestaña de anuncios. ¿Cómo creo yo un anuncio? Acá arriba hay un botón azulito que dice más anuncio, le doy clic y aquí voy a tener la opción, las dos opciones más básicas es arriba el título y acá abajo la descripción. Respecto a las cosas, a los elementos multimedia que uno puede integrar en un anuncio, son exactamente los mismos que yo puedo integrar en la página de inicio que les mostré hace un momento. Imágenes, canciones, videos, links, libros, archivos Word, lo que ustedes deseen también puede ser integrado acá. Los anuncios llegan automáticamente al correo de los alumnos una vez que uno los envía. No, no es automáticamente. Uno puede configurar la opción para que cuando uno publica un anuncio, Canvas, el correo electrónico te avise que se publicó. Pero respecto a tu pregunta, Scarlett, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar a los docentes y los ayudantes es que promuevan como una costumbre que los estudiantes vayan chequeando los anuncios, que lo hagan parte de su rutina, una vez al día o una vez cada cierta cantidad de días. Pero es útil que accedan y que interactúen con Canvas, porque una de las dificultades que emergen cuando uno configura la opción para que el aviso llegue al correo es que se le hace innecesario al estudiante ingresar a Canvas. Si el correo electrónico me avisa cada vez que hay un anuncio, eso disminuye la interacción que tiene el estudiante con la plataforma, y si disminuye la interacción, yo no le puedo sacar provecho. Entonces, es mejor que estimulemos que el estudiante entre para que interactúe. Súper. Eso respecto a la pestaña de anuncios. Si hay alguna otra duda o algún otro comentario, háganmelo saber, por favor. Súper.
Vamos entonces con la siguiente lámina. Ya, y aquí entramos a una de las pestañas que particularmente creo que es una de las más interesantes que podemos ver en un taller inicial, introductorio a Canvas, que es la pestaña de módulos. Probablemente una de las funciones más importantes que tengan en la plataforma de Canvas en cualquier asignatura es darnos la posibilidad de compartir material con los estudiantes, ¿cierto? Compartir video, compartir PPT o compartir las lecturas obligatorias o los links para acceder a ellas. Esencialmente tenemos dos pestañas en las cuales uno puede realizar esa actividad. Sacando o como considerando como una excepción la página de inicio, que vimos que se puede hacer de todo, pero no es normal que se haga ahí. Las dos pestañas donde los docentes normalmente administran todos los archivos son en la pestaña Archivos y en la pestaña Módulos. Entonces, les voy a mostrar cómo se ve una asignatura cuando se utiliza la pestaña Archivos, y además les voy a mostrar cómo se ve una asignatura cuando se utiliza la pestaña Módulos, para que puedan entender a través del ejemplo cuáles son las ventajas de utilizar módulos o cuáles son las ventajas de una por sobre la otra. Cuando nos vamos a Archivos, la pestaña que se va a abrir es la que están viendo acá. La manera de interactuar y de ordenar la información en la pestaña de archivos es la siguiente. Acá, en la parte de la derecha de la pestaña, van a aparecer en una lista organizada cronológicamente todos los archivos que yo suba, indiferentemente el tipo de archivo que sea. Puede ser un PDF, puede ser un PPT, puede ser un Word, puede ser una grabación de un video. Todos van a aparecer. Se puede modificar el orden por abecedario, cronológicamente, pero esa es la lógica, hacia abajo. Y además de eso, uno puede crear carpetas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una asignatura en donde se subían la información a través de archivos PDF, que eran los PPTs en formato PDF, y además el docente aquí creó una carpeta de notas en donde iba ingresando a través de archivos Excel las notas. Y cuando un estudiante quería interactuar con los archivos, lo que tenía con el material que se le subía a la plataforma, tenía que ingresar a la pestaña de archivos, observar todos los archivos que estaban en la lista e identificar cuál era el que necesitaba. ¿A quién se le viene a la mente alguna dificultad, alguna desventaja de este tipo de estructuración de la información? Incluso si hay ayudantes acá, también podrían compartir su experiencia. Yo creo que la tienen mucho más fresca desde ese rol. Yo creo que va como en línea de que, a ver, como uno por clase utiliza distintas herramientas, por ejemplo, o sea, está la PPT, está la literatura, puede estar algún quiz o algo que uno haga, como hay tantas cosas, pienso que acá si uno lo organiza, por ejemplo, por tipo de archivo, no van a saber cómo parear. O sea, ¿qué me corresponde a mí en la clase 1? ¿Qué me corresponde a mí revisar para la clase 2? Y así. Versus lo que sería módulo, que ahí podría organizarlo más por clase, todo el material de la clase. Claro, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y tiene coherencia con lo que mencionaba Antonio en el chat, que es que la visión, la presentación del material es mucho más desordenada. Y entonces, lo que es, ahora, en términos funcionales, los archivos van a quedar igual de protegidos y van a quedar igual de a salvo en la plataforma, ya sea en módulos o en archivos, ¿no? Ninguna de las dos se va a eliminar o el estudiante va a tener dificultades para acceder a él. Sin embargo, la gran ventaja que tienen módulos en comparación a archivos es que la pestaña módulos te permite generar categorías. Y la creación de categorías, que son categorías que son generadas a partir del criterio del docente, nos puede traer muchas ventajas respecto a cómo uno le presenta el material a los estudiantes. Ejemplo. Ya, esta fue una asignatura en la que realicé el primer semestre. De hecho, tengo algunos estudiantes acá en el chat, así que no me pelen si es que, si es que vemos algún material acá. Pero si nos vamos acá a la pestaña de módulos, y ojo, no tengo ningún interés en ser autorreferente con esto. Yo creo que solo lo hago por derechos de autor y porque creo que es mucho menos complejo utilizar mi propia pestaña a meter como a escarbar en otra asignatura.
La decisión que yo tomé para la pestaña módulos fue distribuir la información por clase. No es la única manera, en lo absoluto. Ustedes pueden crear las categorías de distintas formas. Yo he visto otras asignaturas en que distribuyen por unidad, por ejemplo, o por resultado de aprendizaje, lo podrían hacer, o por competencia. La decisión es suya. Pueden crear las categorías con los nombres que ustedes decidan. Esta, por experiencia propia, puedo decir que obviamente quizás no sea la mejor, pero es una manera práctica de hacerlo. Si yo bajo en esta pestaña de módulos, voy identificando clase por clase cuáles fueron los archivos que fueron asociados a cada uno. Entonces, los dos elementos indispensables que se va a encontrar en cada clase van a ser primero el PPT y segundo la lectura obligatoria correspondiente a esa clase. Pero además de eso, si hay un tercer o cuarto archivo que yo utilicé para esa clase en particular, también lo voy subiendo a esa misma pestaña. Por ejemplo, ya en la clase 2, instrucciones de un trabajo grupal que se dio en el momento, la lectura obligatoria, el PPT de la clase, pero en la clase 3 hicimos disertaciones evaluadas. Entonces utilicé en esta misma pestaña de la clase 3, subí todo el material y además subí los PPT de las presentaciones que hicieron los estudiantes grupales porque se iban a evaluar después en el primer certamen. Y así, hacia abajo, en todas las clases hasta la última. Dani. También un comentario. Nosotros en este momento, nuestros ramos o son HyFlex o son remotos, ¿ya? Remotos, ¿y por qué no les llamamos online? Porque en el fondo tiene la misma lógica que una clase presencial. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudiantes y el profesor están sincrónicamente en el módulo horario, ¿no es cierto?, que es nuestro H, pero también la lógica de módulos ayuda mucho cuando queremos avanzar en cursos que ya no solamente sean remotos, sino que también sean online. Y que tengan, por ejemplo, trabajo asincrónico. ¿Ya? Por ejemplo, en el DCP. Supongamos que en el DCP, ¿no es cierto?, que es una lógica más de taller, y que pasó en el ramo del primer semestre de la malla nueva, ¿no es cierto?, el ramo tenía algo de online asincrónico. Entonces había una secuencia pedagógica. Por ejemplo, en cada clase hay una pequeña introducción que hace el profesor en un PowerPoint. Entonces el profesor puede poner introducción. Después siempre puede venir un ejercicio grupal en clases o ejercicio individual en clases. Y después, por ejemplo, una lectura breve fuera de clases, que ya es el trabajo sincrónico, y finalmente, por ejemplo, alguna actividad, que puede ser de distinto tipo, ¿ya? Desde contestar una pregunta que tenga que ver con el texto, desde mandar como el hilo conductor de un ensayo que se va a hacer, ¿ya? Y la gracia es que si lo vinculamos, por ejemplo, a tareas, después le podemos dar feedback a los alumnos, también feedback asincrónico, ¿ya? ¿Por qué lo digo esto? Lo digo especialmente para los ayudantes, ¿ya? Porque muchos todavía estamos en esta lógica donde los grupos tienen ayudantía cada 15 días. Entonces uno les podría dejar, por ejemplo, algo de apoyo asincrónico hecho con módulos, ¿sí? Y eso también ayuda al estudiante a poder organizarse, ¿ya? Incluso en cada actividad uno puede poner una pequeña instrucción o puede, por ejemplo, establecer esta actividad no debería demorarte más de tanto tiempo, pensando en que tenemos esta lógica de créditos, donde el crédito visualiza como la hora en sala y la hora extra aula. Se los comento porque, como dijeron ustedes al inicio, como estamos cada vez moviéndonos en una transformación digital, e incluso más adelante nosotros vamos a tener ramos online en la malla, independiente de que pase la pandemia, y ya podemos estar presencialmente, ¿ya? Más que nada para que los estudiantes tengan como experiencias de alfabetización digital y diferentes maneras también de aprender, etcétera, ¿ya? Pero también ustedes podrían pensar en tener módulos que tengan actividades asincrónicas un poquito más estructuradas para los estudiantes, y módulos que permiten esa lógica de mucho más fácil manera que tener carpetas de archivo donde la interfaz queda un poco desordenada. Eso quería comentar, Cristóbal. Gracias, Dani, y solo agregar a eso que consideren, a ese comentario, consideren que los semestres posteriores que ustedes tengan en la universidad se les va a permitir acceder a los cursos de semestres anteriores. Entonces, si ustedes estructuran un curso a través de módulos por clases,
por ejemplo, 2021-2 este semestre, y les toca hacer la misma asignatura el próximo año, el segundo semestre, ustedes van a poder acceder a la versión que hicieron inicial de esa asignatura y recuperar ese material. No estoy seguro cuántos semestres dura, probablemente hay cierta cantidad de límites de semestre cuando Canvas va a decidir eliminar la información que hay detrás, pero ciertamente en 2 años consecutivos ustedes pueden, pueden utilizar esa información. Y claro que es muy útil para ahorrar tiempo en cómo estructura uno la materia. ¿Pauli? Mira, una pregunta, porque, por ejemplo, antes cuando yo era ayudante en SHP, tenía un Canvas, pero era en otro correo, con otro correo UDD. Y ahora como voy de profe en se me hicieron otro correo, entonces tengo otro Canvas. ¿Hay una forma en que yo pueda como sincronizar mis Canvas, o sea, como unificar mis Canvas de los dos correos, o no? Mira, no estoy seguro si es posible hacer eso. Esa tiene que ser una pregunta que tendríamos que hacerle a Canvas. Lo que yo hice es seguir utilizando mi cuenta anterior, mi correo anterior, para acceder a mis cursos que tenía como ayudante en semestres anteriores. Porque una de las ventajas que tiene Canvas es que no te los va a eliminar. Si, a mí me pasó, de hecho, que tuve esa experiencia. Si ingresas a la plataforma de Canvas con tu correo anterior, con tu clave anterior, van a estar guardados ahí los cursos que hiciste y por lo tanto también ese material. Mira, el semestre pasado tuvimos hartas solicitudes de ese tipo, ¿ya? Y la verdad es que no se pudo. Pero tanto la U como Canvas van súper conectados como con los problemas que uno va ofreciendo. Entonces, como que van mejorando las funcionalidades. Ejemplo es cuando se pasó de ocupar Conference a ocupar, por ejemplo, Zoom, ¿ya? Que Conference lo ocupamos en el 2019 por el estallido social, pero ya era una plataforma que se caía, tenía mucho más problemas y al semestre siguiente se cambió. Entonces vale la pena volver a preguntar, ¿ya? Pero te recomendamos que no elimines el correo a través del cual tú eras ayudante, que seguramente es el tuyo también como de egresada del doctorado, ¿ya? Es una lata porque tener dos correos distintos. Claro, De esto escuché a Daniela porque todavía no terminé el doctorado. Estoy a portas, casi Gracias. titulada. ¿Y cómo se llama esto? Lo que sí tú puedes juntar los correos, porque como son Gmail, pero para acceder a Canvas no vas a tener acceso a los mismos cursos, ¿ya? Igual vamos a preguntar, pero no te lo podemos asegurar, ¿ya? Yo misma tengo mi correo, porque yo soy alumno de acá de Concepción, y tengo mi correo UDD de esos tiempos atrás, hace muchos años, y como que ahora que soy directora, casi me hicieron cambiar el mail, porque no podía tener el mismo alumni, ¿ya? Pero yo llevo 11 años trabajando en la U, entonces era terrible, pero al final me dejaron mantener en todos los sistemas lo mismo, ¿ya? Por lo mismo, porque ya había un tiempo, pero Cristóbal tuvo que cambiar todo, ¿ya? Ahora, Pauli, yo como recomendación también, respecto a otras ventajas que tiene conservar el correo anterior sin que se combinen, es la capacidad que te da de tener una memoria virtual asociada a Google Drive. Entonces quizás por ese lado, quizás no sea tan conveniente que te lo combinen, porque no sé cuántas gigas son, no sé si son 5, 10, 50, pero son gigas que yo hasta el día de hoy sigo utilizando para distribuir material y probablemente sea práctico igual para ti. Súper. Continuemos entonces. A ver, creo que habían más. Ok. Vale, Valentina. Sí, me hicieron una pregunta por interno respecto a la grabación. Me voy a encargar de que sea de uso público después cuando termine el taller. Después vamos a algo relacionado a lo que comentaba Dani. Anto, tienes una pregunta. Cris, sí, una consulta. En la parte de módulos, ¿es posible igual dejar las grabaciones de las clases o solamente se puede subir material? Lo más práctico ahí es dejar el link de la grabación de la clase, pero la grabación de la clase habría que subirla al Google Drive. Como que la plataforma Canvas tiene cierta cantidad de gigas para subir videos, pero es bastante más limitada y se va formateando cada cierto tiempo. Entonces lo mejor es tener la grabación guardada en el Google Drive y enviar el link de eso a través de módulos en Canvas. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, y respecto a los pasos prácticos para crear un módulo, no es difícil. Acá arriba está la pestañita en azul de más módulo. Ustedes le dan clic y los dos elementos básicos son el nombre del módulo y además de eso
la opción de bloquearlo, y que esté bloqueado significa que el estudiante no va a observar el módulo hasta la fecha en que ustedes indiquen. Esto tiene varias ventajas. Una de las más obvias es que ustedes pueden tener todo el curso estructurado desde la semana 1 y ir asignando las fechas ahí en el bloqueo para que se vayan desbloqueando y aparezcan visibles para los estudiantes a medida que van pasando las semanas. Si ustedes deciden tener módulos con prerequisito, es decir, por ejemplo, que un estudiante no pueda acceder al módulo 2 sin haber completado la tarea del módulo 1, también lo pueden agregar en prerequisitos. Para todos esos elementos más específicos, recuerden, tenemos el link de la pestaña módulos en donde se explica de forma más detallada su funcionamiento. Eso respecto a módulos. Y ahora nos vamos a la pestaña de tareas, que está relacionada a comentarios que mencionaba Dani hace un momento, y que son particularmente importantes para los ayudantes. Así que todos los ayudantes y ayudantas que tengo aquí, ojo con esto, porque es una recomendación, esencialmente. Entonces, ¿cómo accedemos primero a la pestaña tareas? Acá, ¿cierto? Aquí está la pestaña de tareas. En la pestaña de tareas, como obviamente su nombre lo dice, esencialmente sirve para subir instrucciones de distintos tipos de actividades que tienen que resolver los estudiantes. Y en el link que está ahí en tareas, se describe cómo es que se puede crear cada una y los tipos de tareas que se pueden crear. Cuando nosotros nos referimos a tareas, nos referimos desde las más básicas, que es simplemente dejar un anuncio de alguna actividad que puedan ustedes hacer en sus casas, hasta tareas en las cuales se les solicita subir cierto tipo de archivo específico, por ejemplo, un archivo Word. Entonces, la lógica del funcionamiento de tareas, en términos generales, es la siguiente. Se genera una tarea, le dan el nombre a la tarea, se da la descripción de cuáles son las instrucciones, y acá abajo se va a hacer toda esta serie de modificaciones respecto a la cantidad de puntaje que va a tener la tarea, si es que va a ser una tarea sumativa o formativa, si es que es una tarea en la cual hay que subir archivos Word, un PDF, un PPT, si hay que subir un video, etc. En opciones, estoy casi seguro de que cualquier tipo de tarea que ustedes estén pensando, la pueden dejar acá en esta pestaña. Sin embargo, ¿por qué es importante hablar de tareas? Porque la gran ventaja que tiene esta pestaña es que todas las fechas que ustedes asignen a las tareas son fechas que se van a ir al calendario del estudiante, al calendario que tengan de la asignatura, de esta asignatura y del resto de las asignaturas del semestre. Entonces, ¿por qué esto es una recomendación particularmente importante para los ayudantes? Porque durante los últimos 2 semestres, pero particularmente el semestre 2021, 2021-1, nos dimos cuenta de que hay varias como tareas pequeñas que se van dando en ayudantía, y en las cuales los ayudantes, por ya sea la cantidad de tareas que hay o otras variables relacionadas, se confunden respecto a las fechas de entrega, las fechas de realización, cuándo son los límites para realizarla, cuáles son los horarios en los que tenían que acceder a realizarla si es que son sincrónicas. Cuando los ayudantes no utilizan la pestaña de tareas para asignar las actividades, es más probable que este tipo de dudas se generen. Entonces, como recomendación, como ayudante, les va a facilitar mucho el trabajo si ustedes estructuran todas las actividades que realicen durante su ayudantía en este módulo y las suben acá. Aunque sea una tarea que tengan que resolver en papel, ahí si es clase HyFlex, por ejemplo. Pero si ustedes dan las instrucciones en esta pestaña y se seleccionan las fechas en la pestaña, no es una acción difícil, ¿cierto? Arriba el nombre, acá la instrucción, y abajo está en las fechas de entrega, o si es una cantidad de semanas o de días disponible desde cierta fecha hasta cierta fecha. No es una actividad compleja, pero dejarlo registrado acá va a permitir que esto después se vea reflejado en el calendario que cada estudiante maneja durante su semestre, y esa es la gran ventaja que tiene la pestaña. Respecto a cómo se crea una tarea y cuáles son los tipos de tareas disponibles, tenemos el link que está ahí abajo y que es un tutorial en video al que van a poder acceder cuando gusten. ¿Alguna duda respecto a la pestaña de tareas que quieran resolver?
Quizás comentar que no todas las tareas son sumativas, o sea, está la opción de hacer tareas formativas. Si hay alguna pequeña tarea que decidan realizar en la asignatura en la ayudantía en el momento y que no implique una calificación, está la opción para realizarlo también. Bien, y así como tareas es importante para los ayudantes, la pestaña de evaluaciones es importantísima para los docentes. Y esa es la pestaña a la que vamos a acceder ahora. ¿Por qué es importante la pestaña de evaluación? Desde que comenzaron las clases virtuales, o las clases en esta distinta modalidad de HyFlex, o online sincrónico o asincrónico, la facultad ha intencionado que las evaluaciones más importantes, los certámenes y los exámenes, se realicen a través de la plataforma Canvas, y se revisen a través de la plataforma Canvas. Ahora, obviamente dependiendo del criterio del docente, las características de la evaluación, esto puede modificarse. Y ahí obviamente podríamos entrar a discutir, dependiendo de la asignatura, en cuál es más pertinente o menos pertinente utilizar la plataforma. Mi deber el día de hoy es entregar la información de que si pueden utilizar Canvas y la pestaña de evaluaciones, háganlo. Intencionen realizar sus certámenes a través de la plataforma. Al principio va a parecer difícil o quizás un poco más agotador que simplemente realizarla en un Word como lo hacíamos antaño y entregarla a través de correo electrónico, pero confíen en mí respecto a que a mediano plazo trae muchas ventajas. Solo por poner un ejemplo, si ustedes realizan evaluaciones de tipo certamen en la pestaña de evaluaciones, ustedes pueden crear una lista de preguntas, o como una caja de preguntas, que va a quedar de forma permanente para versiones posteriores de la asignatura. Entonces, no sé, por ejemplo, si en una asignatura neurociencias, primer semestre, yo deseo que las primeras 5 preguntas de mi primer certamen sean preguntas de alternativa. Y esas 5 preguntas de alternativa que se seleccionen de una caja de preguntas de 20 preguntas con alternativa. Entonces a cada estudiante le van a tocar 5 preguntas de estas 20 de forma aleatoria. Si yo al año siguiente quiero que mi primer certamen también tenga 5 preguntas de alternativa, esta caja de preguntas va a seguir estando disponible y va a poder cumplir exactamente la misma función al año siguiente con la misma pregunta y la misma alternativa. Entonces, a mediano y a largo plazo vamos a economizar tiempo. Entonces, esencialmente hay 2 cosas que quiero explicarles de la pestaña de evaluaciones. Una referida a cómo se estructura una evaluación, cómo se crea, y la otra es cómo se revisa. Que la revisión de la evaluación también tiene bastantes ventajas que son dignas de mencionar acá. Entonces, por ejemplo, en la asignatura de psicología educacional, si yo me voy acá a evaluaciones, van a aparecer las evaluaciones importantes que realicé durante el semestre. No fueron las únicas, hay otras evaluaciones sumativas de tipo tareas más pequeñas o disertaciones que se realizaron aparte, pero en cuanto a los certámenes, ambos certámenes fueron realizados acá en la asignatura. Y el examen no fue realizado aquí en la pestaña de evaluaciones porque fue oral. Esa es la única razón por la cual no utilicé esta pestaña para realizarlo. Si yo quiero crear un examen de cero, tengo que irme acá al botón de examen. De nuevo, voy a hacer una explicación bastante superficial al respecto, pero esto se explica con detalle en los links que les agrego ahí en el PPT. Entonces le doy al botón más examen en azul y les va a abrir esta pestaña. Y acá y en esta página hay 2 pestañas que son las más importantes en las cuales ustedes van a tener que agregar información. Una en la pestaña detalles, en donde van a tener que entregar e ingresar la información respecto a la estructura del certamen, por ejemplo, las instrucciones de la evaluación, el nombre de la evaluación, si es que va a ser o no un examen calificado, la cantidad de tiempo que los estudiantes van a tener para realizar el certamen, si es que los estudiantes pueden retroceder en las preguntas, si es que tienen más de algún intento para responderlo, cuánto tiempo tienen desde que le dan al botón de ingresar hasta el cierre del intento para responderlo. Si es que hay algunas personas que pueden observar el certamen, o hay algunos alumnos que no tienen que observar el certamen porque no lo van a dar o lo van a dar después, etc. Toda esa información
se ingresa en la pestaña Detalles. Aquí no voy a ser muy específico por el tiempo en cada uno de estos links, pero de nuevo, esto se explica de forma clara en los tutoriales. Y la segunda pestaña es la pestaña que tiene que ver con las preguntas, ¿sí? Toda la pestaña de detalles por los elementos estructurales de la evaluación. En la pestaña de preguntas se crean los distintos tipos de preguntas que ustedes tienen en mente para la evaluación. Y pueden hacerlo de 3 maneras. Pueden crear la pregunta, que es crear específicamente una pregunta que puede ser de opción múltiple, verdadero y falso, varias opciones hacia abajo. O pueden crear grupos de preguntas, que es esta opción en la cual yo creo una lista de preguntas de las cuales al estudiante solo tienen que aparecerle cierta cantidad. Por ejemplo, de 10 preguntas, el estudiante solo tiene que resolver de forma aleatoria 4. Para eso yo creo un grupo de preguntas, ingreso todas las preguntas, y de ahí el sistema les va a arrojar las 4 aleatorias. O puedo utilizar banco de preguntas para utilizar preguntas de semestres anteriores. Una pregunta y un comentario. El comentario es que aleatorio lo que te permite, ¿no es cierto?, es que cada alumno recibe un certamen que es distinto, ¿ya? Porque en el fondo le tocan las preguntas aleatorias, pero que están midiendo lo mismo. Entonces igual requiere un esfuerzo de construcción para que haya una lógica, y que no sea que a los alumnos les toquen preguntas que sean, por ejemplo, de distinto desafío cognitivo o de distinta naturaleza, o que estén evaluando resultados de aprendizaje o contenidos muy distintos, ¿ya? Eso es cuando pensamos en una lógica de un certamen más estandarizado, ¿ya? Y aquí es donde viene mi pregunta, Cristóbal, porque tú ya has visto mis certámenes, ¿ya? Yo en general hago casos que son largos, con preguntas que son como de desafío cognitivo intermedio o alto, ¿sí? O si no de contexto corto, pero que donde la creación del alumno es muy distinta. Por ejemplo, ahora en el electivo tenían que elegir un resultado de aprendizaje del currículum chileno, y a partir de eso tomaban decisiones en la planificación de cómo hacer esa clase, en las estrategias instruccionales, etc. Entonces, ningún alumno su respuesta podía ser igual a otra, y a lo más podían comentarse qué puso el otro, ¿ya? Pero no había como una posibilidad así de copia directa. Yo eso lo he hecho en tareas, ¿ya? Porque lo que hago es como hacer un Word como el que uno hacía en los certámenes presenciales, ¿sí? Y después le dejo el espacio a los alumnos, o les dejo libertad, pero les digo más o menos cuánto espacio tiene que ser cada pregunta. Pero eso mismo que yo estoy haciendo en tareas, porque en el fondo el alumno lo que hace es que se mete a Canvas, tiene que en tareas bajar esto, después lo trabaja, que puede ser un Word aparte o en el mismo que yo subí, y lo tiene que subir hasta una fecha y horario, ¿ya? Pero eso mismo, que son puras preguntas en el fondo abiertas, de desarrollo breve o extenso, ¿se puede hacer el certamen así acá? Porque yo no lo he hecho, porque me da la impresión de que acá es mejor como para preguntas de opción múltiple o ítems cerrados. Pero ¿se puede hacer un certamen de solamente respuestas con un contexto largo y solamente preguntas de respuesta abierta? Se puede. Dependiendo el tipo de ítem, obviamente quizás sea más recomendable hacerlo en Word o traspasar todo eso a Canvas, pero la respuesta de base sí es posible. Uno le puede dar la opción de responder preguntas o de hacer preguntas con respuesta de cierta cantidad de palabras, por ejemplo, que el estudiante no pueda pasarse de las 300, 400 palabras en la respuesta, y a medida que el estudiante vaya redactando la respuesta en la caja que tiene para realizarlo, va a haber un cuentapalabras abajo que le va a ir señalando la cantidad que ha utilizado. Entonces, sí, la plataforma y la pestaña de evaluaciones está preparada para responder ese tipo de preguntas también. Incluso extensas. Incluso extensas. Lo que me ha pasado en asignaturas, por ejemplo, en la asignatura, creo que de DI organizacional del primer semestre, lo que hicieron las docentes fue crear un gran caso, por ejemplo, un caso de una plana de extensión, y todas las preguntas giraban en torno a ese mismo caso. Entonces la pregunta que surgió a las docentes ahí fue, ¿cómo lo hago para que el docente pueda, o sea, el estudiante pueda acceder al caso y a responder las preguntas sin necesidad de copiar y pegar el caso en cada una de las preguntas? Por ejemplo,
Una opción, una opción útil para resolver ese tipo de problemática es, por ejemplo, copiar el caso completo en instrucciones y después de eso, Las preguntas. claro, las preguntas. ¿Por qué? Que no estaba seguro si meterme acá al certamen porque quizás ocupo una de estas preguntas que va a emerger la próxima versión. Sí, no, yo creo que mejor no, ¿o no? Pero voy a arriesgarme con una, este es un certamen, ¿sí? Voy a mostrar el certamen, el certamen completo. Este fue el primer certamen de mi asignatura de ahí del primer semestre. Entonces, si se fijan, aquí está el nombre en el cuadrito del primer certamen. Acá están todas las instrucciones del certamen, desde describir cuáles son los resultados de aprendizaje que se iban a evaluar, hasta las instrucciones generales. Y abajo están todas las características relacionadas a la duración, a la cantidad de puntos, etc. Y las fechas de entrega. Si yo me voy aquí a preguntas, no le voy a hacer el clic, pero si me voy a preguntas, van a aparecer todas las posibles preguntas que le podía tocar al estudiante en la evaluación. Lo interesante es que yo también puedo irme a vista previa, una vez que tenga la evaluación lista, y tener como una demo de cómo se le presentaría al estudiante la evaluación. Entonces, en este momento, yo le apreté vista previa, estoy viendo cómo el estudiante va a observar la evaluación una vez que esté lista. Aparecen todas las instrucciones y abajo aparece la pregunta 1. Les regalo esa pregunta a los ayudantes que tenemos. Y abajo aparece este cajón, esta cajita, este box, donde ustedes pueden responder la pregunta. Cada una de las preguntas que ustedes den, abajo va a ir contando la cantidad de palabras que utilizan. Entonces, sería como una manera de responder a esta solución de la duda que tenías tú, Dani, ¿cierto? Ya. Oye, a propósito, bueno, no sé si algunos fueron a la capacitación que hizo ayer Verónica Villarroel, pero igual quería comentar algunas cosas, ¿ya? Pasa que Zoom igual tiene algunos temas de que evaluaciones está hecho según una lógica igual un poco tradicional de la evaluación, ¿ya? Y nosotros en la carrera, en general, antes prepandemia y todo, el modelo que nosotros buscábamos era de evaluación auténtica, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que la prueba idealmente tenía que tener un contexto, no tiene por qué ser un caso largo, ¿ya? Yo hice casos largos, pero bueno, aquí veo que hay algunos que fueron alumnos míos y no les gustaba tanto, ¿ya? Pero antes eran casos más cortos, pero ahora era uno solo y era bien largo, había que leer harto, había que pensarlo mucho, como analizarlo, como ocupar una estrategia, ¿ya? Pero Canvas te permite ciertas cosas, como que, por ejemplo, tú pongas un orden determinado en que los estudiantes tienen que contestar el certamen, ¿sí? Y que los alumnos no puedan volver atrás. Entonces, si contestaron una pregunta y le pusieron ya a enviar, a veces pasa que durante la prueba el alumno va reflexionando y se va dando cuenta que está errado. Y cuando quiere volver atrás, no puede, ¿ya? Eso tiene sus ventajas, particularmente cuando son preguntas efectivamente más centradas en los contenidos o donde necesitamos un cálculo rápido. Pero si ustedes se fijan, de alguna manera nos simula realmente las condiciones naturales que tendría un estudiante cuando contesta una prueba, ¿ya? Porque en la prueba real uno puede volver atrás, uno puede mirar, uno puede contestar con lápiz de mina y después borrar y poner con lápiz de pasta. Entonces hay que pensar bien si vamos a ocupar eso y por qué, ¿ya? Porque no por eso va a haber menos copia, ¿ya? Y no por eso va a haber un mejor aprendizaje, ¿ya? Ahí incluso hay variables que están impactando en la respuesta, como por ejemplo la capacidad de atención del alumno, la rapidez, el manejo de la ansiedad, más que si efectivamente domina o no el resultado de aprendizaje. Lo que estoy diciendo con esto es que no se trata de no ocuparlo, ¿ya? Pero sí como de tener un proceso de decisión pedagógica de si lo ocupamos o no lo ocupamos y de por qué lo ocupamos de esa manera, ¿ya? Porque lo que nos ha ido pasando muchas veces es que a veces el profesor lo hace así, pero eso mismo, en vez de como ser lógico, es una barrera, ¿sí? Y finalmente los profesores tienen que terminar haciendo recorrecciones, negociaciones con los estudiantes. En cambio, a veces cuando es un caso largo, etcétera, en que igual los estudiantes no lo encuentran fácil, igual no pueden copiar, entonces hay que pensar bien, ¿ya? O sea, esta es la manera en que Canvas nos ofrece. Pero siempre también está la posibilidad de hacerlo en tareas,
que como yo les digo, ustedes lo suben, pero ustedes tienen que pensar bien, como mi ramo, es como posible que copien, ¿ya? Y si es así, podemos ir a algo más estructurado, ¿ya? Pero se los digo porque es un problema al que hemos vuelto un poco, porque a veces Canvas, incluso las capacitaciones en Canvas, ¿no es cierto? Como que promueven una estructura demasiado tradicional, como casi volver a la pregunta de alternativas contra el tiempo, que es muy poco realista. O sea, a ningún psicólogo en ninguna tarea de su vida le van a hacer trabajar de esa manera. Entonces también nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros estudiantes después en el mundo laboral? ¿Esta prueba puede simular esas condiciones? Y puede poner al estudiante a prueba donde él va a tener que mostrar sus competencias. Y les aseguro que ese tipo de certamen conflictúa a nivel cognitivo mucho más, porque el conflicto que tiene el estudiante en lo que es estandarizado contra el tiempo y que no puede volver es otro tipo de conflicto que tiene más que ver con variables afectivas que con lo cognitivo, ¿ya? Entonces, les comento eso para que ustedes decidan. Están ambas herramientas y como dijo Cristóbal, también se pueden hacer preguntas con contexto y abiertas. Yo incluso voy a explorar ahora para aprender a hacerlo y le voy a pedir ayuda a Cristóbal, ¿ya? ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos 2 procesos antes de los certámenes, ¿ya? Tanto en Concepción como en Santiago. Y los ayudantes también pueden pedir esta ayuda, ¿ya? Que es que nosotros le pedimos a los profesores que antes de la ronda de certámenes nos envíen sus certámenes, ¿ya? Y revisamos y les damos feedback de eso a los profesores, ¿ya? A veces el profesor no lo alcanza a incorporar en esa evaluación, pero sí igual es un aprendizaje recibir feedback para evaluaciones futuras, ¿ya? Pero a veces también uno tiene dudas de su certamen y necesita que se lo miren, como de verdad los estudiantes se demorarán el tiempo o van a necesitar más. Y en este caso Cristóbal, en Santiago es Carol Jalal, la coordinadora curricular, quien tiene como ese encargo, ¿ya? Así que cuéntenos, ¿cierto?, con Cristóbal. No es que esté siendo patúa, sino que él está súper motivado, ¿no es cierto?, que ustedes le envíen sus evaluaciones antes, y también los vamos a invitar a ciertas capacitaciones, ¿ya? Por ejemplo, de cómo dar feedback antes de los certámenes, porque el feedback depende mucho de cómo es el instrumento que uno hizo. Por ejemplo, si es una prueba de opción múltiple, no se necesita mucho feedback, habría que mandar la pauta a los alumnos. En cambio, si es de desempeño, donde habían distintas opciones de respuesta correcta, opciones divergentes, es distinto. Entonces también lo digo a los ayudantes, porque también en las tareas que ustedes le hagan a sus estudiantes y a las evaluaciones que les va a tocar ver a ustedes, como que también piensen esto, como en el fondo, ¿quiero hacer una tarea más memorística o quiero hacer algo más relacionado al desempeño y que efectivamente tenga que ver con los desafíos que va a tener que enfrentar ese futuro psicólogo cuando trabaje? ¿Ya? Así que disculpa la interrupción, pero quería contarles eso especialmente a los profesores, porque también Cristóbal les puede ayudar a tomar esa decisión. Pero además tenemos el proyecto ITITS, ya donde está Javiera Dueñas en Santiago y donde está Alberto, y ustedes pueden pedir reuniones de asesoría individual donde él les ayude a subir sus evaluaciones en estas potencialidades, ¿ya? Porque en el fondo a veces también uno se confunde y puede cometer un error en la programación que perjudica el certamen, sobre todo si el certamen es sincrónico. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que los alumnos lo tienen que contestar en 1 hora 20 o en 3 horas. Si es que hay problemas en la programación, a veces eso también provoca dificultades, y trabajar con Alberto en eso les puede ayudar, ¿ya? Eso era lo que quería comentar, un comentario largo, pero... Súper. Solo sintetizando algunos de los últimos comentarios que hemos hecho en los últimos 5 minutos. Primero, si algún docente acá no está seguro de cuáles son las expectativas que se tienen respecto al nivel de dificultad o de exigencia cognitiva de los ítems que tiene que utilizar en sus pruebas, puede revisar cualquier capacitación que haya hecho la profe Vero Villarroel de evaluación auténtica, y ahí se explica a nivel de exigencia cognitiva.
Segundo, antes de la primera ronda de certámenes nos vamos a encargar de hacer una siguiente capacitación que tenga que ver exclusivamente con retroalimentación, que es el aspecto de evaluación auténtica que no alcanzamos a ver porque en un taller de un H o dos H es imposible, pero vamos a tener esa capacitación antes de la primera ronda de certámenes. Y la tercera es que, como bien decía Daniela, antes de la primera ronda de certámenes yo voy a recibir todos los certámenes de las distintas asignaturas, así que ahí podemos conversar si es que no están seguros cómo se sube a Canvas, o cómo plantear las preguntas, o si el nivel de exigencia cognitiva del ítem es correcto. Son cosas que podemos observar antes de que ustedes entreguen ese material al estudiante. Eso. Voy a continuar por el tiempo. Solo último comentario respecto a la pestaña de evaluaciones. Cuando ustedes suben un certamen a Canvas, ustedes pueden corregirlo en Canvas a través del SpeedGrader. No voy a dar clic aquí porque va a aparecer información de un estudiante, probablemente el primero de la lista con sus respuestas, así que creo que es innecesario, pero ustedes pueden corregir las preguntas, cada uno de los ítems de sus evaluaciones acá mismo en la plataforma, dejando comentarios por ítem y asignando el puntaje por ítem. Entonces eso les facilita después tiempo porque les permite al estudiante, una vez que ustedes terminan de corregir todos los certámenes, los estudiantes van a poder ingresar a la plataforma y van a ver cuántos puntajes sacaron, cuál es la nota de cada uno y cuáles son los comentarios relacionados. Que ojo, no es lo mismo que subir las notas después a la plataforma final, pero sí al menos durante el semestre que puedan acceder a las notas correspondientes. Sé que los bombardeamos con harta información respecto a evaluación, solo darles la tranquilidad de que cada uno de los pasos a seguir para crear una evaluación están claramente señalados en las distintas capacitaciones que se han hecho. Así que van a poder, al final de esta presentación les voy a dejar estas plataformas donde están acumulados todos estos tutoriales, y después, a medida que avance el semestre y ustedes ya tengan una idea más clara de qué es lo que pretenden evaluar y cómo hacerlo, probablemente estos tutoriales les van a hacer mucho más sentido que en este momento. Eso respecto a la pestaña evaluaciones. Entonces aquí les dejé en este mismo cuadrito un checklist con cada uno de los elementos que se espera que los docentes puedan cumplir e ir considerando a medida que va avanzando el semestre en cada una de sus asignaturas. Es un checklist bastante simple. Alberto y Javiera, que participan en el proyecto eTeach, como mencionó Dani, se encargan de revisar esto sección por sección durante el semestre y espero que a medida que avancemos con el proyecto eTeach poderles dar información más sistemática y sintética respecto a lo que fue el manejo de Canvas de la mayoría de los docentes de ambas sedes durante este año, pero solo para que se haga una idea general, en este cuadrito aparecen la mayoría de los aspectos que se ven en respecto al uso de la plataforma por cada uno de los docentes. Antes de comentarlos, Pauli, tenías una duda. Sí, es que mirando ahí me acordé que, claro, los años anteriores cuando estaba de codocente, en particular el año pasado me pasó que teníamos las clases por Zoom y yo cuando accedía al Canvas nunca me llegaba el link de la clase de Zoom. Entonces al final siempre tenía que estar como, profe, mándame el link por WhatsApp, porque no sé por qué nunca en todo el semestre se me cargaba el link. Y a los estudiantes sí se le cargaba, entonces era como súper raro, no sé si hay un problema de configuración detrás o algo que no me llegaba a eso. Ya. ¿Tu duda en particular es, Pauli, como el por qué te pasaba? Claro, porque igual me quedo con la preocupación de qué pasa si creamos el link de Zoom para la clase con mi ayudante y por alguna razón no sé, como que ella no puede visualizar el link, Ya. o algunos de los estudiantes me dicen, oye, mire, nosotros sí los vemos y nosotros no, ¿dónde está el link? No, como para no perder tiempo en ese tipo de cosas. Hay dos soluciones que son las más prácticas que se me vienen a la mente para asegurarnos de que eso no suceda. Una de ellas es publicar que es lo que yo hacía hasta el semestre pasado, publicar el link de cada clase como un anuncio distinto antes de que la clase comience. Entonces ahí, como el link va a quedar en un anuncio, todas las personas que tengan acceso a la plataforma de esa asignatura van a tener acceso a ese anuncio y por lo tanto van a tener acceso a ese link. Ahora, esa es una tarea un poco más densa de llevar a cabo de forma sistemática semana a semana. La segunda opción es que cuando uno crea una reunión en Zoom, siempre aparece el botoncito a que uno le puede hacer tic respecto a dejar esa reunión como una reunión recurrente. Es decir, que durante todo el semestre, una vez por semana en ese horario, se va a dar la misma reunión.
Eso va a facilitar el trabajo porque va a ser siempre el mismo link. Entonces, si nos aseguramos de que el estudiante ingrese o el ayudante o el profesor ingrese la primera clase a la asignatura, a la reunión virtual, va a tener el link para el resto del semestre. Y ahí lo único que tendría que tener cuidado el docente es ir grabando a medida que vaya haciendo cada una de las clases para después ir subiendo la grabación a plataforma. Pero en cuanto al link, sería exactamente el mismo. ¿Sí? Súper. Eso respecto entonces al checklist. Acá es una síntesis de la mayoría de estos puntos, ya los hemos comentado. Respecto al programa y la calendarización, la primera o la segunda semana de clases debería estar el programa y calendarización de todas las asignaturas disponibles para los estudiantes. Que la comunicación se realice por anuncios. Respecto al comentario que me hizo Scarlett, creo, al principio del taller, ideal que sea por anuncios para estimular la interacción de los estudiantes con la plataforma, que las clases obviamente tienen que ser realizadas por Zoom, que las clases tienen que ser grabadas para que se pueda acceder a ellas posteriormente de la finalización de la clase, y por lo tanto que el docente tiene que subir el link con la grabación a la clase, que idealmente utilicen la página de inicio de una forma básica o de una forma un poco más compleja a su criterio, pero que idealmente hagan un uso de ese tablero inicial. Que la organización del curso sea por módulos, no necesariamente el módulo que sea cada uno respecto a una clase. Ustedes pueden tomar las categorías y construirlo como lo deseen, pero utilicen la pestaña porque tiene varias ventajas respecto a cómo se muestra y se ordena la información. Y que se utilice la plataforma de Canvas para las dos cosas que comentábamos ahora. Primero para crear evaluaciones y después para revisarlas a través de SpeedGrader. Estimados, solo vamos a estar súper bien con el tiempo, solamente me quedan dos cosas que comentarles, así que por favor, si hay alguna duda, este es el momento. Súper. Dos comentarios o dos puntos finales para cerrar este taller. El primero es que acá les dejé sistematizadas las 3 fuentes de información donde están la mayoría de las capacitaciones y tutoriales que se han hecho hasta ahora de Canvas y de Zoom. Si yo le doy, por ejemplo, clic acá a las plataformas, concursos y capacitaciones realizadas hasta la fecha por la facultad, me va a abrir esta pestaña que si yo bajo están los coloquios, los conversatorios y cada una de las capacitaciones que hemos hecho ahora. Desde evaluación auténtica, hasta cómo crear una evaluación, hasta cómo se corrigen certámenes en Canvas, todo. Todo ese material está disponible para ustedes en la red. El segundo link es de los tutoriales de Canvas para docentes que están en Aula Digital. Cada uno de estos cuadritos es un tutorial distinto y responde, me atrevería a decir que al 99,9% de las preguntas que ustedes pueden tener en algún momento durante el semestre haciendo clases. Desde cómo calificar un examen, cómo importar contenido de versiones anteriores, cómo crear bibliografía, cómo crear una rúbrica, todo. Cada uno de estos cuadritos tiene el tutorial para responder a las preguntas que se señalan ahí. Y el tercero, que no alcanzamos a verlo por tiempo, hay un mensaje en el chat, en caso de tener dudas respecto al uso y creación de reuniones en Zoom como ayudantes, necesitas contactarte conmigo, contáctate conmigo, Cami, no tengo problema en resolverte las dudas. Ahora, específicamente en cuanto a la creación de Zoom y cómo se maneja, está el último link. Este es de la plataforma con tutoriales Zoom del Aula Digital. Si ustedes hacen clic, van a aparecer de nuevo muchos cuadritos y cada uno de estos cuadritos responde preguntas pero referidas exclusivamente a Zoom y cada uno tiene un tutorial correspondiente. Entonces la mayoría, de nuevo 99,9% de las dudas que tengan específicamente cómo se utiliza Zoom también tienen material ahí para ser respondidas. Creo que esa es la gran ventaja de estar en el segundo semestre del 2021, que la mayoría del material respecto a dudas que tenían los docentes en marzo del 2020, cuando todo esto era un caos en Chile, la mayoría ya de las dudas ya están respondidas a través de material, así que saquémosle provecho a esa información. Eso,
Eso es la información que tengo yo para entregarles. Antes de cerrar, lo único que les voy a pedir, les dejé un link ahí en el chat, que es un link de una encuesta de satisfacción. Agradecería mucho si cerrando este taller sean unos minutos para contestar la encuesta y ver qué aspectos podemos mejorar después en futuras versiones de este taller. ¿Ya? Eso, ¿dudas, comentarios, por favor, antes de cerrar? Maravilloso. Por mi parte, todo bien. Gracias Cristóbal. Creo que lo hiciste bien llevadero para esta hora, en este día de la semana. Que yo estaba así como, me he metido a hartas capacitaciones, he tratado de aprovechar al máximo, porque después uno no tiene quien te explique así tan interactivo. Así que gracias por hacerlo llevadero, porque decía, pucha, qué pena, quizás no voy a captar nada, pero todo quedó muy claro y genial que hayas puesto el link de todo, o sea, ya es cosa de meterse nomás a medida que nos hacen de las cosas. Ya, gracias, Pauli. Qué bueno que funcionó lo de hacerlo un poco más llevadero a esta hora. María José, tienes la mano levantada. Sí, que era lo mismo que dije en el chat. Si los ayudantes vamos a tener cuenta Zoom, o sea, cuenta premium en Zoom, o va a ser igual que el año pasado, igual que el semestre pasado, digo, con cuenta estándar. Solamente cuenta estándar, María José. Ahí, Okay. Con las limitaciones en tiempo que eso tiene. Ahora, hay que considerar sí que hemos ido solucionando esas dificultades en versiones anteriores de distintos cursos en coordinación con los docentes. Los docentes pueden dejar reuniones preestablecidas semanalmente, darles a ustedes el anfitrión y que ustedes puedan tener reuniones de más de 45 minutos. Ok. Pero en términos generales, estándar. Dani, creo que querías comentar algo al respecto. ¿No? Ya, súper. ¿Anto? No, era lo mismo que tú comentabas recién, Cristóbal. De hecho, eso pensé, no sé si se puede hacer o no, como que el docente a cargo del ramo haga un link recurrente para los ayudantes y que nosotros después nos vayamos metiendo ese y quedamos como anfitrión. Así se podría como tener el grupo, ¿no? ¿O no? Sí, perfecto. Sí. Y Pauli, para resolver tu duda, a los directores de pregrado durante el día de ayer o antes de ayer debería haberles llegado una lista con todos los docentes que van a tener licencias premium. Actualmente, al día de hoy, si es que estabas dentro de esa lista, deberías tener tu licencia premium activada. Si no está activada, comunícate con, en este caso sería la Ale, Dani. Porque no sé en Santiago quién ve esa tarea en específico. Sí. ¿Ya? La Ale debería... En Concepción. Soledad. Ayer casualmente a mí se me activó la Perfecto. licencia. Ya. Tenía problemas con eso, pero ayer justamente revisé Sí, es que y ayer ya me las aparece. activan. Sí, Pero entonces ahora ya nos me mandaron algo a los directores para que chequeáramos e incluyéramos a las personas que hacen clases y que no estaban. Sí, pero acá Así es que Soledad. sí, Soledad está bien. Súper. Bien, eso, creo que ya no quedan más dudas. Por favor, recordar responder la encuesta de satisfacción cuando termine esto. Muchas gracias por su participación, por quedarse hasta aquí, hasta este horario. Que esté muy bien. Cualquier duda, no duden en contactarse conmigo. Muchas gracias, Cristóbal. Excelente. Súper, que estén muy bien.